Esta noche, hermanos, vamos a estar trabajando sobre 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Sin embargo, antes de leer el texto, yo quería decirles que esta iglesia está celebrando 10 años de haber sido fundada desde el punto que dice el pastor Eddie, de que él fue ordenado como pastor, y cómo la iglesia comenzó primero con un pequeño grupo que poco a poco el Señor fue añadiendo, poco a poco el Señor fue obrando, poco a poco el Señor fue proveyendo. Por lo tanto, si esta noche estamos celebrando algo, si esta noche estamos hablando de un nuevo edificio, en verdad esa no es la verdadera celebración que debemos esta noche llevar delante de Dios con alabanza y con júbilo. Esta noche lo que nosotros tenemos que estar celebrando aquí es la fidelidad de Dios para con nosotros, que 10 años después todavía se está predicando la verdad. Déjenme decirle algo, hermanos. Este edificio que está aquí, más cómodo que el que estaba allá, más confortable, con sillas nuevas, aire acondicionado, un equipo tremendo, y todo lo demás que podemos ver. Pero ustedes quieren que les diga algo. Sin la iglesia que se reúne aquí dentro, esto no es más que 4 paredes sin ninguna importancia. La importancia de este lugar se la dan las piedras vivas que están sentados allí, que son la verdadera iglesia y el verdadero edificio espiritual que Dios va a edificar en este lugar o en cualquier otro. Entonces, la celebración nuestra esta noche es una celebración de gracia. ¿Por qué? Porque muchas iglesias, igual que muchos matrimonios, ya a esta edad comienzan a declinar. Sin embargo, en vez de declinar, vemos la sobreabundante gracia de Dios trayendo nuevos a este lugar para que conozcan a Cristo. Y no solamente eso, sino que todavía hay muchos que han permanecido fieles y mucho más edificados que en el principio. Por eso hay que dar gracias porque su pastor es fiel. Por eso hay que dar gracias por los hermanos fieles que han mantenido durante el tiempo. Hay que seguir dando gracias por todos esos pastores que han venido, han ayudado, han colaborado, porque la iglesia de Cristo ni es la iglesia de Santo Domingo, ni es la iglesia de Ecuador, ni la de Estados Unidos, es la iglesia universal donde quiera que ésta se reúne. Y nosotros todos somos parte de esa bendita iglesia. Y si nosotros no entendemos que su importancia reside en lo que mi propia vida es como parte de ese conjunto, entonces no comprenderemos por qué estamos sentados aquí y la importancia que tiene que cada vida que Dios une a la iglesia sea edificada. ¿Y cómo edifica Dios cada una de esas vidas? Por medio de la palabra. Y la edifica cuando cada una de esas piedras y de esos componentes, de esas coyunturas que componen el cuerpo, están cerca de la vid. Porque dice Jesucristo que apartados de Él, absolutamente nada podéis hacer. Hay un personaje en la Escritura, que es el de que nosotros vamos a hablar ahora, que era un pastor joven, que recibió muchos embates y al que Pablo tenía que todo el tiempo instruir, y a quien le envió 2 cartas importantes. En la primera carta le explica qué debe él tomar en cuenta para poder elegir otros hombres, pastores, ancianos, que puedan continuar la labor de la predicación de la palabra que le había sido encomendada a él, y las características que estos hombres debían tener.
Igual hablaba de cómo deben comportarse los diferentes tipos de hermanos dentro de la iglesia, aconsejando a las hermanas y todo lo demás. Sin embargo, en la segunda carta, la situación de Timoteo era un poco diferente. Timoteo estaba comenzando a luchar con una serie de situaciones que estaban a su alrededor, que en su momento podrían traer daño a la iglesia y podrían traer daño a él como siervo de Cristo. Y es en ese contexto que Pablo le exhorta y le recuerda lo siguiente, que es lo que nosotros queremos esta noche, exhortar y recordar a cada uno de nosotros. Leamos Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, versículos del 12 al 17. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En nuestro primer punto del mensaje vamos a ver el contexto de lo que estaba sucediendo. En el capítulo 2, Pablo hace a Timoteo algunas advertencias. Él le manda a retener en el versículo 2, capítulo 3, versículo 13, a retener la sana doctrina. Era necesario que en medio de los embates él retuviera la sana doctrina. Era necesario que Timoteo guardara el buen depósito. Era necesario que Timoteo procurara con diligencia presentarse delante de Dios como un obrero aprobado en medio de tantas situaciones adversas. Él le manda a Timoteo a evitar las palabrerías. Él le manda a Timoteo a huir de las pasiones juveniles. Él le hace referencia a los postreros tiempos que vendrían y que en esos postreros tiempos habrían hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, y una lista sumamente extensa que hasta miedo da, y que si comparamos con esta época, parecería que Pablo le está diciendo a Timoteo todo lo que el pastor Eddie Casa o cualquier pastor que viniera aquí tendría que decirle a cada uno de los miembros de la congregación: cuídense de tanta maldad que nos rodea allá afuera. Pero Pablo no le dijo a Timoteo: hermano Timoteo, ante tantos hombres malos, ante tanta perversidad, sal huyendo, escóndete, guárdate con otros hermanos, no salgas a la calle. No, absolutamente no. Sino que le manda que en medio de esa sociedad perversa en la que Timoteo estaba viviendo, tenía que persistir, tenía que seguir, no podía decaer. Él tenía que guardar el buen depósito, él tenía que seguir adelante. Pero ¿con qué iba Timoteo a hacer frente a tanta adversidad? Un solo consejo le dio: sino que tú persiste
en lo que has aprendido. ¿Cuál es el consejo, mi hermano? Muchos aquí en esta iglesia y en otras iglesias han estado aprendiendo, han estado escuchando la palabra, conocen de la Biblia, pero el problema no está en lo que yo conocí en pasado, el problema no está en lo que yo aprendí de la palabra, el problema de aquí en adelante está en cómo yo voy a persistir para seguir luchando con todo el pecado que me asedia alrededor y con el enemigo más fuerte, que es el que llevamos dentro. Para luchar con nosotros mismos, para que nuestra vida sea santificada y como para parte de ese cuerpo nosotros podamos huir de las pasiones juveniles, retener la sana doctrina, comportarnos como un obrero aprobado. Porque ese llamado que se le hace a Timoteo como pastor, se nos hace a cada uno de nosotros como parte importante de la iglesia a la cual pertenecemos. Amados hermanos, escuchar la palabra cada domingo es un mandato de Dios y es un deber del pastor predicar con fidelidad. Y nos consta que aquí se ha estado predicando con fidelidad y es una forma que Dios usa para alimentar el cuerpo de Cristo y es una gran bendición cuando tenemos buena palabra cada domingo. Pero ustedes saben algo, hace falta algo más. Dios quiere algo más. Dios quiere que de una forma personal y constante escudriñemos las Escrituras, como dice Juan capítulo 5, versículo 39, porque en ellas está la vida eterna. Dios nos manda a alimentarnos en una forma personal con la palabra de Dios, porque ella es nuestra vida. Porque esa palabra es el alimento de nuestras almas. Yo me imagino que si muchos de nosotros hiciéramos como algunos hacen con respecto a la palabra de Dios, y es que se alimentan el domingo, pero esperan el próximo domingo para alimentarse. Si eso hicieran con su vida diaria y su cuerpo físico, ¿usted sabe cómo estaría? Enfermo. No es suficiente alimentarse cada 7 días. Hay que alimentarse todos los días y bien. Y para alimentarse todos los días y bien, yo no tengo al pastor al lado mío para que me instruya. No, yo tengo la palabra de Dios, que es la que va a instruir mi alma en mi casa, en mi lugar de oración y haciendo las disciplinas espirituales que claramente manda la palabra para que nosotros podamos permanecer firmes en la fe. Porque un cuerpo que no se alimenta es un cuerpo que se enferma. Un alma que no se alimenta es un alma que se enferma. Es un alma que no crece. Es un alma débil. Es un alma que no puede combatir con los embates que vendrán de afuera, porque su corazón no está luchando con la espada que va a cubrirle y defenderle de los dardos que vienen todo el tiempo del maligno. Por eso es necesario, amados hermanos, no solamente escuchar la palabra los domingos en este lugar, es necesario que cada uno de nosotros se preocupe cada día si queremos seguir firmes y creciendo como creyentes, porque la palabra es el alimento que nos mantiene, nos preserva y nos guarda del mundo. Apartados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. En la misma forma, hermanos, que los que hicieron esta edificación, yo me imagino, y lo vi por fotografía, se preocuparon porque los cimientos estuvieran fuertes, que las paredes se pusieran bien, que la estructura de arriba fuera de hierro bien fuerte. Asimismo, hermano,
tiene que haber una preocupación en cada uno de nosotros de permanecer firmes y fuertes. ¿Ustedes saben por qué? Porque si no, el edificio que está dentro, que somos todos nosotros, va a ir decayendo. Cada piedra viva que está puesta en este lugar, cada piedra viva que es parte de esta iglesia, tiene una gran responsabilidad. Porque es la palabra de Dios el fundamento de la iglesia. Y para que la iglesia se mantenga y prevalezca, cada uno tiene que hacer una parte dentro de ese cuerpo, porque dice que somos como coyunturas que se unen unas a otras, y cuando una parte del cuerpo no crece o una parte del cuerpo se duele, todos se duelen con ella. Entonces, tenemos que entender que así como las partes de este edificio físico tienen que estar bien fortalecidas, las partes del edificio espiritual tienen que estar establecidas para poder seguir adelante, creciendo y siendo bendecidos por nuestro Señor a través de su palabra. Volviendo al texto, dice: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y todo eso porque la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre en singular de Dios sea perfectamente equipado para toda buena obra. En nuestra segunda parte ahora vamos a ver este texto y vamos a desglosarlo y vamos a ver qué es lo que Pablo le está transmitiendo a Timoteo respecto a la palabra que él quiere que nosotros también sepamos. Lo primero es que, como decía anteriormente, que independientemente de toda la maldad, de todas las iglesias que estén mal o bien, persiste tú, sigue adelante, sigue firme en aquellas cosas que tú has aprendido, y en este caso de su madre y de su abuela. Y ahorita Angie en su oración decía que ella oraba porque los padres de esta iglesia, los jóvenes de esta iglesia y cada uno de los componentes de esta iglesia sean bendecidos. Pero escúchenme bien, padres, sus hijos no van a ser bendecidos como lo fue Timoteo si usted primeramente no está lleno de la palabra de Dios. Usted no le puede dar a su familia lo que usted no tiene. Usted no puede liderar con poder si ese poder no reside en usted. Y lamentablemente muchas veces en nuestras familias, en las iglesias, son las hermanas las que llevan el liderazgo, porque son las hermanas las que más estudian la palabra. Pero hay una responsabilidad en enseñar. Timoteo fue enseñado por su madre y por su abuela, y la enseñanza fue tan eficaz en la vida de él que hizo de él un hombre fiel, del cual todavía estamos hablando. Probablemente con un padre inconverso, pero dos mujeres que se ocuparon de enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces ese llamado y ese ejemplo de Eunice y ese ejemplo de Loida, ese llamado de esa abuela y esa madre, es un llamado a cada padre y a cada madre de esta iglesia para que se ocupe en su casa de enseñar cada día la palabra de Dios, porque es a esa palabra de Dios la que va a edificar a sus hijos y los va a guardar del mal. No es poniendo muchas verjas, no, es preparándolo para luchar contra todas esas adversidades que Timoteo pudo luchar, porque en su corazón estaba incrustada, estaba metida, estaba en todo él la palabra que su mamá y su abuela le habían enseñado. ¿Y qué palabra era esa? La palabra del Antiguo Testamento. Y no es como ahora, hermanos,
que cada persona que está sentado ahí tiene una Biblia en la mano, ¿sí o no? Y entra a internet y tiene más Biblia. Y va a la librería. No, a lo mejor tenían que ir a la sinagoga o a algún lugar y leer. Y esas mujeres leían y le instruían. O sea que ahora tenemos mucho menos excusa. Y Pablo le dice a este hombre, lo único que tú tienes que hacer es persistir en lo que esas mujeres te enseñaron. Sin embargo, nosotros también tenemos que persistir porque hay quienes nos han enseñado a nosotros. Nos enseñan en los estudios bíblicos, a hermanos que se ocupan de transmitirnos la palabra. Nos enseña el pastor cuando está ministrando fuera del púlpito. Y todo eso es parte de la enseñanza. Pero yo tengo el deber de tratar de recibirla y de aprender cada día más. Es también parte de la enseñanza el leer buenos libros de hombres fieles, dones que Dios ha dado a la iglesia, que tienen la capacidad de profundizar en una forma en que muchos de nosotros no podemos. Y qué bueno que hay otros que sí pueden ir más profundo para que yo pueda entender mejor la bendita palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, podemos ver mucha televisión, podemos leer muchas revistas, podemos leer muchos deportes, podemos leer muchos periódicos, pero ¿cuántos andamos buscando con ansiedad la palabra y esos libros que nos van a ayudar a mejorar en nuestra vida espiritual? ¿Cuántos de nosotros tratan de tener un diccionario? ¿Cuántos de nosotros tratan de tener aquello que nos ayude a entender el original de la palabra para saber qué dice en determinado texto? ¿O eso solamente le toca al pastor? No, mis hermanos, escudriñad las Escrituras. Y ese escudriñad es hurgar, es buscar, es sacar, exprimirla hasta lo último para saber qué Dios nos está diciendo allí. Usted sabe lo que es en cuanto a los libros, que lo que le cuesta a un hombre 15 años investigar, usted lo tiene en sus manos para leerlo en 2 o 3 horas. Eso es una bendición, ¿o no? O esos textos difíciles a los cuales usted no puede entender porque no conoce los textos originales y puede ir a un léxico y encontrar lo que significan. Eso es una bendición que esa gente no tenía y que nosotros tenemos y que muchas veces, hermanos, desperdiciamos. Porque nosotros creemos que solamente es el pastor que tiene que estudiar. No, mis amados, todos nosotros tenemos que estudiar y tenemos que profundizar. ¿Ustedes saben por qué? Porque la palabra es nuestra vida. Y si mi vida dependiera de algo, yo hiciera todo lo posible porque ese algo estuviera todo el tiempo cerca de mí. Por eso él le instruye a Timoteo y le dice Pablo, persiste en ¿qué? En lo que has aprendido. Sigue adelantando, sigue trabajando. Y esa palabra persistir significa quedarse en, perdurar, morar, durar, vivir, retener. Vivir en la palabra, retener la palabra, perdurar en la palabra. Mire, hermano, la comida que usted se comió ayer no le sirve ya mañana para nada. Usted está con hambre otra vez. Así debe ser con la palabra de Dios. No crea que usted ayer se leyó 5 capítulos y dice, yo estoy fortalecido. 5 capítulos. Mira, yo me paso un mes con esos 5 capítulos. ¿Usted quiere que le diga una cosa? Mañana usted necesita 10. Yo le voy a decir por qué. Porque en la medida que uno conoce más la palabra, conoce su corazón. Y en la medida que tú conoces tu corazón, te vas a dar cuenta de lo mucho que te falta para seguir aprendiendo. Porque la palabra es como una luz que alumbra a todo hombre. Ahora mismo, si usted apagara la mitad de las luces de esta iglesia, posiblemente va a ver más perfecto el piso que como lo ve ahora. Porque tiene menos luz. Y la palabra que hace,
cuando esa palabra alumbra tu corazón y tú comienzas a ver ahí adentro envidia y comienzas a ver dureza y comienzas a ver ira y comienzas a ver, pero lo grande es que la palabra te enseña todo eso, pero no te deja así, sino que te enseña la cura para cada una de esas cosas que te obstruyen tu vida espiritual. Ella te hace la operación, ella corta y ahí mismo viene el bálsamo. Pero no te preocupes, que la gracia cubrirá multitud de esos pecados y la sangre de Cristo ya pagó por ellos, pero tú tienes un deber de perseverar y seguir adelante. ¿Cómo? Conociendo cada vez más la palabra de Dios para conocer cada vez más la inmensidad del pecado que habita en ti y en mí, porque la palabra es como un foco que alumbra a todo hombre. Por eso, hermanos, es que necesitamos persistir cada día, cada momento y en cada tiempo de nuestra vida, si es que nosotros queremos dentro de 10 años volver aquí y pararnos a decir que aquí no cabe la gente ya. Y esa no va a ser la obra de mi casa, por mucho que sea como él es de rápido. Primero es la obra de Dios. Y si Dios aparta su candelero, no hay nada que hacer. Y segundo es la obra de cada uno de nosotros, porque la iglesia somos todos. Unos serán pastores, otros serán abogados, otros serán médicos o lo que sea, pero todos son parte del cuerpo de Cristo. A mí me llama mucho la atención cuando una gente dice, fulano se fue para el ministerio. Y yo le pregunto, ¿y tú dónde te fuiste? Cuando tú te convertiste, tú te fuiste al ministerio. Ahora tu ministerio es en tu casa a lo mejor. Ahora tu ministerio es en el trabajo. Ahora tu ministerio es en el carro que manejas. Pero tú también fuiste llamado al ministerio. Porque todos nosotros somos ministros de Cristo y sacerdotes. Y como sacerdotes tenemos que llevar la labor. Y para llevar esa labor necesitamos conocerle. Y para poder adorar a Dios en la magnitud de su grandeza, solo podemos hacerlo cuando el corazón lo conoce a través de la palabra y dice, cuán grande es Él. Alabado sea su nombre por la magnitud de ese Dios que yo tengo. Pero nosotros a veces vivimos atemorizados porque no conocemos a través de la palabra al Dios que nos ha llamado, ni tampoco comprendemos de dónde nos sacó, ni tampoco entendemos la esperanza que tenemos en Él. Y me aculpa porque me pasa. Pero en la palabra está esa esperanza, en la palabra está ese Dios, en la palabra está su voluntad. ¿Para qué? Para poder persistir hasta llegar al lugar donde ya la palabra no será necesaria, porque toda lágrima va a ser enjugada y estaremos con la palabra viviente, Cristo nuestro Señor. Y ya no tendremos luchas como la de Timoteo. Ya no tenemos lucha como la que tenemos nosotros ahora. No, hermanos, pero para llegar ahí hay que correr la carrera. Y Pablo dice que el que no se ejercita en la piedad no va a poder correr bien la carrera. Y qué bueno es que cuando llevemos entonces nos den los galardones que a su vez tiraremos delante de los pies de Cristo. Pero para poder correr esa carrera tenemos que estar bien alimentados. Y para estar bien alimentados hay que comer la palabra de Dios, que a veces entra un poco amarga, pero es dulce al estómago después que entra. ¿A usted no le ha pasado alguna mañana que se levanta buscando 100 excusas para no hacer el devocional? Me llamaron, estoy preocupado, yo no sé, y de repente se sienta y lo hace. Y está tan contento después que lo hace, pero fue que la palabra le obró en su corazón. O usted ve un pecado que viene por ahí y viene ese versículo que esta mañana usted estudió, le dice, mire por otro lado. Pero hay que tener la palabra en el corazón para eso. Yo siempre digo que si hay un pecado en el que yo entro en tentación prácticamente todos los días, es salir de mi casa en Santo Domingo a manejar.
Yo entro en tentación desde que me monto en el carro. Porque aquí es muy fácil, aquí no hay mucho motor y la cosa se maneja más o menos. Pero allá eso es una cosa terrible. Entonces hay que pertrecharse antes de salir para no decir una cosa maldicha después que uno salga. O para no desearle la muerte a nadie. Porque la palabra te dice, tú no puedes pecar contra ese hombre que te ha hecho la imagen de Dios. Porque lo leíste en la mañana posiblemente. Porque en la ira del hombre no obra su justicia y tú te contraes. O quieres mirar el cartel y viene ahí, mejor que te saque el ojo. Y tú dices, yo no me quiero sacar el ojo, pero tengo que voltear la cara. ¿Pero qué hace eso? La palabra de Dios. Ahora, si yo no tengo la palabra, ¿qué me enseña a mí todo eso? ¿Qué le habla a mi conciencia? ¿Qué me guarda? ¿Qué me fortalece? ¿Qué me permite seguir adelante? Nada. Por eso, hermano, es que hay muchos cristianos que vivimos como si estuviéramos arrastrándonos, porque estamos débiles. Porque creemos que con una buena predicación el domingo, con un programa de radio suficiente. No, mis hermanos, Dios te está esperando cada día para hablar contigo. No lo dejes esperando. Él quiere hablarte. Él te ha dado el privilegio de sentarte con Él a hablar. A tú hablarle a Él en la oración y Él hablarte a ti en su palabra. ¿Y qué mayor privilegio? Si mañana el presidente Correa de esta nación le dijera a usted que lo quiere ver por la mañana a las 8 en su despacho para hablar algo con usted, yo estoy seguro que a las 4 de la mañana usted se está levantando para cambiarse, ponerse buen mozo con su mejor traje y ir a ver al presidente. Ajá. Y no es Dios mayor que Él. Y no lo dejamos esperando a cada rato. Y Él está ahí esperando a su hijo que venga a hablar con Él. Y Él hablarle a su hijo también, pero lo dejamos esperando. Hermanos, y no crea que estamos exentos todos nosotros de que eso nos pasa. Todo nos pasa. Porque las disciplinas espirituales son unas disciplinas. Hay que obrar, hay que negarse a uno mismo. Dice Gálatas, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, hay que negarse. Dice Romanos en el capítulo 1 y 2, que hace falta que yo me ponga como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ya yo no puedo hacer lo que quiero, sino lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que quiere Él? Comunicarme su palabra para santificarme, para que la iglesia de Cristo sea presentada a Él como una novia hermosa y para que los hombres allá afuera digan, yo quiero estar ahí porque esa gente que está ahí tiene algo que yo no tengo. Pero si vienen aquí a ver lo mismo que está afuera, ¿no quieren venir? Da pena, hermanos, como hay creyentes, que es mejor decirle, no diga que tú eres creyente, porque tu vida no es en nada diferente a la de tu vecino que no cree en nada. Ahora, si tú quieres una diferencia en ese sentido, lee la palabra de Dios, porque como sigue diciendo el texto, porque esa palabra toda es inspirada por Él. Y si esa palabra toda es inspirada por Él, yo tengo el deber de escudriñarla toda, porque ellas dan testimonio de Cristo desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Cristo está en la palabra todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, si yo quiero tener una dieta balanceada, yo necesito conocer toda la Escritura. Y toda la Escritura no se conoce poniendo un dedo en la mañana en un verso a ver qué me sale hoy. Toda la Escritura se conoce estudiándola con profundidad, sistemáticamente y buscando las ayudas necesarias para yo comprenderla cada vez mejor. Así se estudia la palabra y así debemos nosotros, porque esa palabra que es inspirada por Dios no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la vida de tu alma. Era como le decían a Israel, escoge la vida o escoge la muerte, escoge a quién le vas a servir. ¿Y qué pasó con Israel cuando escogió pecar? Que todo se le vino encima. ¿Por qué? Porque no obedeció. Y nosotros muchas veces nos vienen cosas en la vida que es solamente por no obedecer al Señor. Otras veces venimos a preguntar, ¿y qué yo debo hacer, pastor, con tal cosa? Pero ve la palabra está clarísimo. Ve que si tú lo hubieras leído, no tuvieras que preguntar qué vas a hacer con eso. Porque la palabra te enseña. Porque dice aquí también que además de ser la palabra inspirada de Dios, es útil para enseñar.
¿Y a quién enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña primero a nosotros, pero también nos ayuda a cumplir con el deber de enseñar a otros. ¿Cuál fue la última petición de Cristo antes de irse de sus apóstoles? ¿Id a dónde? A todo el mundo y predicad el evangelio y hacer discípulos, no convertidos, eso es una cosa, discípulos. Y para ser discípulos yo tengo que discipular, y para yo discipular yo necesito conocer. ¿Por qué? Porque para discipular hay que enseñar todo el consejo de Dios. Y tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, si tú quieres cumplir también la comisión, tienes que aprender y enseñar la palabra, porque toda verdad está contenida en la Biblia. Por lo tanto, ella nos va a hacer sabios. ¿Y qué es la sabiduría? El temor de Dios. Y cuando tenemos temor de Dios, eso nos va a guardar de pecar contra Dios. Ella también es un instrumento que tiene poder para salvación. Dice Romanos que la palabra es la dinamita de Dios. Mire, a veces yo estudiaba mucho para poder discutir con personas sobre la evolución, sobre el mundo, la creación, y estudia. Ustedes saben a lo que yo llegué de conclusión. Si me oye el maestro de ¿cómo se llama esa materia? De apologética, me va a poner mala nota. Porque hay que aprender de muchas cosas para poder discutir y dar defensa de la fe. Pero mire, usted puede saber mucho de todo eso. Y es bueno que sepa. ¿Usted sabe para qué? Para entrarle a la gente y para que entienda que usted lo conoce y que usted puede discutir de eso. Pero me he dado cuenta en el tiempo de una cosa, que yo puedo explicarle a la gente de 1000 formas por qué no es evolución, y lo que al final le va a herir el corazón es la palabra. No es lo mucho que yo sepa sobre el tema, no, es la palabra, porque el poder de Dios está en ella y es viva y eficaz, y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, corta de 2 formas. Y es la palabra la que hace sabio al sencillo. A veces usted ve una persona que no sabe mucho ni siquiera de letras, con una sabiduría extraordinaria. ¿Y dónde la adquirió? En la palabra. Probablemente Loida y Eunice eran analfabetas porque las mujeres en ese tiempo no iban a la escuela y le enseñaron la palabra. Miren qué cosa. 2 personas sin estudio. Y le enseñaron también que ese hombre fue transformado y es un hombre que la Biblia todavía habla de él como un pastor fiel, que Pablo usó para entonces comenzar a poner a otros pastores. Ellas no eran 2 doctoras de la ley. Ellas no eran 2 rabinas, no eran 2 mujeres que conocían la palabra de Dios y le enseñaban, y probablemente que la cumplían. Porque la palabra no está solamente para conocerla. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Pero si yo no lo guardo, a lo mejor no voy a poder tener la suficiente energía para poder librarnos de las tentaciones que nos vienen cada día. La palabra, hermanos, es un instrumento de salvación y usted lo tiene con usted. Usted sabe cómo está la gente allá afuera de perdida. Cristo lloró mirando cómo se perdía la gente. A veces es bueno que lloremos un poco mirando cómo se pierden allá afuera. Y nos encanta hablar de que el mundo se está acabando, que tanta cosa, que tanto pecado, que tanto esto. Pero para eso fue que nos mandó el Señor, para poder santificar a esa gente, para poder llevarles la palabra, no para salir huyendo y criticarlo. Es para que ellos conozcan a Cristo y su vida sea transformada, porque el poder para esa transformación está en la palabra. Pero yo tengo que tenerla en mi corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si su boca solamente habla de gimnasio, de negocio,
de pelota, yo no sé de cuántas cosas más, examínese. Porque eso es lícito hacerlo. Uno tiene su tiempo para hablar de eso. Hasta de motores puede uno hablar de vez en cuando. Pero yo no me puedo pasar el día entero hablando de eso. Porque de la abundancia de mi corazón habla la boca. Y el que tiene el corazón lleno de la palabra, ¿usted sabe lo que le va a salir para todo? La palabra, de muchas formas. La palabra sigue diciendo, también nos reprende y nos redarguye. Literalmente nos reprocha, que era lo que decíamos ahorita. Nos reprocha cuando hacemos algo malo. ¿A usted no le pasa eso? Que usted dice una mentirita por ahí y dice, ay, mi madre, ay, ¿qué fue lo que yo hice? A mí me pasó en estos días que yo creo que con razón le hablé un poco fuerte a mi hijo. Y yo creo que yo como papá tenía la razón de haberlo hecho. Pero sentí que falté porque me airé. Al minuto estaba yo, que yo no podía. Decía, Señor, ¿y qué fue lo que yo hice? Tuve que pedirle perdón porque la palabra me reprochó. Porque yo aún como padre tenía el derecho de llamarle la atención, pero le hablé más fuerte de la cuenta, aunque se lo merecía. Pero la palabra me habló y me dijo a mí, ve y pídele perdón porque se te fue la mano hablando tan duro o tan fuerte. Eso lo hace la palabra. Pero si yo no tengo la palabra, no, yo hablo 2 veces más fuerte mañana. Porque la palabra te redarguye, la palabra te enseña, la palabra te dice cuando has hecho algo malo, la palabra te lo indica inmediatamente. Es más, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado. Yo estoy durmiendo, soñando. Hoy se me ocurre que voy a hacer un pecado, se me apareció una gente por ahí y comienza esa lucha en medio del sueño. Ay, mi madre, ¿por qué no se puede? Porque es que eso está mal, eso es cristiano, no. Durmiendo, porque la palabra aún en la noche le habla a tu conciencia. Y si eso es durmiendo, imagínese despierto. Y más cuando tú tienes una ayuda idónea que te dice, se te está pasando la mano, habla más bajito, ten cuidado con los muchachos, ten cuidado con esto. Vamos, entonces, y mutuamente, porque estamos todos para ayudarnos, pero es la palabra que hace todo eso. Porque la palabra corrige, la palabra ayuda a enderezar lo torcido, ayuda a enderezar los caminos, porque la palabra es lámpara a mis pies y linterna a mi camino. Porque decía el salmista que él se levantaba de madrugada para buscar a Dios. De madrugada. Si alguno aquí no se puede levantar de madrugada, porque no puede, las tardes son buenas también, y los mediodías, y las mañanas. Lo que usted no puede decirme a mí que no tiene tiempo, porque el tiempo para lo que uno quiere se saca. Lo que pasa es que muchas veces no le damos la importancia que tiene. O peor que eso, que no queremos exponernos para que esa lámpara que nos alumbra nos haga ver la maldad de nuestro corazón y tener que humillados pedirle perdón a Dios. Pero eso es un engaño, mis hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque su alma se va a enfermar y se va a debilitar. Y cuando usted se presente delante de Dios, usted no va a poder decirle, yo no sabía eso. O yo no te lo decía cada día en tu palabra y tú nunca fuiste donde me a preguntármelo. Por otro lado, la palabra nos instruye en justicia. Todo hombre necesita constantemente ser instruido en justicia y esto para toda la vida, porque es muy fácil desviarse de los caminos de justicia, como dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versos 9 al 11. Y esto pido en oración, y me uno a la oración de Angie en este texto, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero. Y el único conocimiento verdadero es el conocimiento que viene de Dios. Y en todo discernimiento, entendimiento, a fin de que escojáis no lo bueno, no lo que no es malo, para que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo,
llenos de frutos de justicia, que darán gloria y alabanza a su nombre. Llenos de frutos de justicia. ¿Y qué va a producir ese fruto de justicia? La palabra de Dios. Finalmente el texto dice, en el verso 17, que nos hará perfectos, completamente preparados para toda buena obra. Dice el comentarista Hendrickson sobre este verso, que esto comporta las ideas de equilibrio, de proporción, por lo que resulta muy apropiado para describir la actitud, es decir, el buen ajuste de un determinado individuo para un determinado quehacer. El otro vocablo, que es el que vemos por vertido o equipado, tiene el sentido obvio de algo bien pertrechado. Y algo está bien pertrechado cuando está bien preparado y tiene todas las herramientas a su mano. Dice el Salmo 119, bienaventurados los de perfecto camino. Dice que son felices aquellos que obedecen correctamente la palabra de Dios. Finalmente, hermanos, en parte como conclusión, nosotros deberíamos, como dice segunda de Pedro capítulo 2, desear como niños recién nacidos la palabra, para que por medio de ella crezcamos para salvación. ¿Usted sabe cómo un niño recién nacido desea la palabra? Desea la leche, perdón. ¿Cómo la desea? Que llora cada 2 horas. Eso es lo que está diciendo Pedro ahí. Mira, llora cada 2 horas por ese alimento. Desead como niños recién nacidos. Llora cada 2 horas para alimentarte, porque es lo que te va a hacer crecer para salvación. Es lo que te equipará cada día. O como dice el salmista cuando clama, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas todo tiempo. O como dice el Salmo 42, versículo 1, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué calma la fe? ¿Qué calma la sed espiritual de un hombre o de una mujer? ¿Usted sabe lo único que calma la sed? Cristo, como le dijo a la samaritana. Esa sed, hermanos, no se sacia con nada. Usted puede tener todas las cosas materiales del mundo. Si usted no tiene la palabra, no tiene nada. Ese es el tesoro que Dios ha dejado para cada uno de nosotros y enseñarnos cómo debemos vivir para tener comunión con Él y ganar la vida eterna. Y cómo entonces un tesoro tan grande no la vamos a leer, no la vamos a atesorar. Cómo un tesoro tan grande no lo vamos a hacer parte nuestra cada día de nuestras vidas. Y para no dejarnos con ese sabor amargo que a veces la prédica deja cuando tú dices, ay, mi madre, yo no estoy cumpliendo del todo con eso. Es más, yo estoy en falta. Yo te tengo una buena noticia. 70 veces cae el justo y 70 veces es perdonado. Y dice el Señor que Él sabe que nosotros somos polvo. Y Él sabe que hay un enemigo adentro que lucha con nosotros. Pero su gracia es suficiente para hacernos vencer si nos acercamos a Él y pedimos de Él la bendición. Si ese es el problema, ve y pide perdón al Señor, que vas a ser perdonado, pero no lo deje ahí. Comienza mañana. Déjame sacar un rato. Déjame buscar el rostro de Dios y tú vas a ver que en la medida que más come, más quiere comer. Porque la palabra es algo que te quiere, que tú quieres saber. Y hay días que no queremos saber de la palabra, que no queremos sentarnos, que no queremos la disciplina. Y ese es el día, hermanos, en que tenemos que hacerlo, porque ese día no hace más falta.
Porque no todos los días estamos y que, ay, qué bueno que amaneció esperando para leer. No, mi hermano, no es verdad. A mí no me pasa así. A veces tengo yo que alarme por aquí, sentarme. Y comienzo a pensar, es que me van a llamar al trabajo, es que el celular, es que estoy ocupado. Siéntese ahí. Que usted no puede solo con lo que está ahí afuera. O a veces en la misma casa comentar con su esposa que tú leíste, dime. Y ella te edifica cuando te ve decaído y tú le edificas cuando la ves decaída. O a los hijos. Miren, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Si nosotros no apertrechamos a nuestros hijos, lo que nos espera va a ser muchas lágrimas. Era como yo le decía a una hermana en estos días que me hablaba de la disciplina, que ella a veces no le gustaba disciplinar, que ella sabía que sí, pero digo, mira, el problema con la disciplina es muy sencillo, porque la palabra dice que hay que disciplinar al muchacho, ¿verdad que sí? Tú lo que tienes que coger cuando tú quieres llorar, eso es todo. Ahora llora por poco tiempo, haciendo lo que tú no quieres, y Dios te va a bendecir, o espera que Él crezca haciendo lo contrario a la palabra, y vas a llorar hasta que se muera. Porque después que lo pierda, te vas a arrepentir de no haber dado la disciplina que debiste haber hecho, porque la palabra sabe que el niño necesita disciplina. Pero eso hay que saberlo en la palabra. Si tú no la lees, tú no vas a saber eso. Por lo tanto, mi hermano, si tú lees la palabra todos los días, qué bendición. Si tú anhelas buscar el rostro de Dios, más bendición. Si tú eres como yo que tienes que vivir luchando, entonces ve delante de Dios y pídele que te ayude a deleitarte en esa bendita y santa palabra que todos necesitamos cada día. Y Él te promete que va a obrar en tu corazón. Entonces veremos una iglesia fuerte, una iglesia firme, que va a quitarle el trabajo de consejería al pastor porque los problemas serán menos y el tiempo lo van a usar. ¿Ustedes saben para qué? Para ganarse a San Borondón, a Dauli y a Ecuador entero, porque la palabra de Dios está corriendo viva y eficaz. Pero para eso hay que tenerla nosotros primeros en el corazón, porque nadie da lo que no tiene. El Señor es bueno en perdonar, el Señor es bueno en comprender. Y no vaya mañana y arranque con 30 capítulos. No. Si usted no tiene esa disciplina, no lo haga, porque pasado mañana no va a leer ninguno. Vaya mañana y coja un texto en orden y comience a leer, comience a sacar. Búsquese algún libro sobre vida espiritual de algún área que usted necesita. Búsquese algún comentario que lo ayude, que sea bueno y de hombres fieles, porque hay de muchas cosas. Y entonces usted va a ver cómo usted va a comenzar a ver en su vida cambios transformadores, porque la palabra es lo único que puede transformar a un pecador como tú y como yo. No haga ejercicio de que yo voy a tratar de cambiar. No. La palabra de Dios y el poder de Dios y la gracia de Dios. Y el Señor, miren, Cristo era Cristo. Y ustedes saben con qué Él respondió a las tentaciones. Con la palabra. Escrito está. Y entonces nosotros, ¿con qué vamos a responder? Con la palabra, hermano. Escrito está. Por eso yo no puedo ni hacer esto, ni aquello, porque yo estoy llamado primero a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero para yo saber la voluntad de Dios, necesito conocerla a través de su palabra. Finalmente, para no agotarlos, voy a terminar con un texto de la Escritura que puede decir mejor que yo 1000 veces lo que yo he querido transmitir a vuestros corazones. Cuán bienaventurados son los de perfecto camino, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar su camino puro?
guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Esa debe ser la oración de cada miembro de esta iglesia. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en los caminos de tus testimonios más que de toda riqueza. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos. Quiere el Señor que esa obra sea hecha en mi corazón y en tu corazón, que nos deleitemos en sus caminos, para que esta iglesia en 10 años tenga que construir 3 edificios más, porque los que están aquí ya no caben. Pero no por la cantidad, sino por la calidad de los creyentes, que como piedras vivas van a formar este edificio, que es más importante que estas 4 paredes. Que el Señor les bendiga y que siga bendiciendo lo que queda de esta semana. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias y te pedimos que obres en nuestros corazones, aún en el mío, Señor, porque lo necesito. Yo no amo tu palabra en la forma que tú me mandas. Yo no te busco como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Yo no leo todo lo suficiente para ser guardado en mis caminos. Te pido, Señor, que tú bendigas esta iglesia de una forma extraordinaria y que los cimientos de todo lo que aquí se haga sobre la roca, y esa roca es Cristo. Y Cristo nos manda en su palabra lo que Él quiere que hagamos en esta y cualquier iglesia que confiese ser de Él. Bendice al pastor, envía hombres, envía mujeres, guarda a los jóvenes, Señor, de tanta maldad, y haz de ello a muchos Timoteos. Derrama de tu Santo Espíritu y que de este lugar se diga que sigue siendo, hasta que tú vengas, columna y baluarte de la verdad. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Perdónanos si en nuestra debilidad no dijimos exactamente todo lo que debimos decir, pero obra aún con lo poco que pudimos hablar. Danos tu bendición, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos.